América Latina y en España por escucharnos a la segunda sesión del ciclo de debates América es Mujer. Esta, como digo, es la segunda sesión de unos diálogos que tenemos con mujeres expertas, mujeres líderes en sus respectivos ámbitos y que pretende abordar el reto de la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, mujeres y varones, en toda su complejidad. Y ello a fin de darle una solución global en toda la región y en España, cumpliendo también con el compromiso de la cooperación española con el empoderamiento político y el empoderamiento de las mujeres. Hoy debatimos sobre la cuestión de la ciudadanía de las mujeres. ¿Qué significa la ciudadanía de las mujeres? ¿En qué momento estamos del proceso de construcción de la ciudadanía de las mujeres en España y en América Latina? ¿Y qué rol deben asumir los estados para hacer efectiva esa ciudadanía plena de las mujeres? ¿Podemos hablar de ciudadanía de las mujeres sin ciudadanía social? Hay que reconocer que ha habido un desarrollo normativo extraordinario en materia de derechos humanos de las mujeres en España y en América Latina en los últimos 30 o 40 años. Uno de los factores que propiciaron este desarrollo fue el avance y la coincidencia de este avance con la ola democratizadora de España y América Latina, coincidió también con una extraordinaria movilización de las redes de mujeres a favor de esa reivindicación por la ciudadanía política. Actualmente, hoy coincide que este año, quiero decir, hace 14 años que España y Ecuador adoptaban sus leyes de paridad. En estos momentos, en América Latina, hasta 10 países han adoptado una legislación que se dice de paridad, leyes que son muy distintas entre sí. Paridad en el ámbito político-electoral. ¿Cómo han sido posibles estos avances? ¿Es un proceso pacífico? ¿Está siendo un proceso pacífico o hay un temor a compartir el poder con las mujeres? Estamos ante un debate que creo que es de máxima actualidad. Y de ello da cuenta el hecho de que este año, en marzo, se va a debatir sobre la participación efectiva de las mujeres en la vida pública, justamente en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de las Mujeres en Nueva York, en Naciones Unidas. Para hablar de estos temas tenemos a tres grandísimas expertas. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a Line Vareiro. Line es abogada y politóloga, feminista, investigadora y docente en muchas instituciones académicas, incluida Alemania y España, y se ha especializado sobre todo en la representación política, ciudadanía, partidos políticos, políticas públicas, siempre con perspectiva de género y de derechos humanos. Bienvenida. Cristina Sánchez Muñoz es española, doctora en Derecho, profesora titular de Filosofía del Derecho y dirige el programa de máster y doctorado de Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad Autónoma de Madrid. Es especialista en la obra de Hannah Arendt y el estudio del mal en las sociedades contemporáneas y se ha especializado también en trabajos sobre género y ciudadanía en el campo de la teoría política feminista. Bienvenida, Cristina. Y en tercer lugar, Beatriz Llanos, abogada del Perú, doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en temas de gobierno, democracia y en comunicación política y es consultora de Naciones Unidas y varios organismos internacionales. Bienvenida, Beatriz. Les habla y estaré moderando este debate Iruna Aguirrezábal. Yo también soy doctora en Estudios Interdisciplinares de Género y he trabajado más de 25 años en Naciones Unidas y en gobiernos. Bueno, quisiera empezar este debate sobre el tema de la ciudadanía de las mujeres en la región, en América Latina y en España, preguntándote, Cristina, sobre el repaso que hay que hacer a la historia moderna desde la Ilustración. Hemos visto la evolución de las concepciones de ciudadanía civil, de ciudadanía política, de ciudadanía social. ¿Y dónde quedan las mujeres en toda esa evolución del concepto de ciudadanía? Sobre todo, ¿cómo puede ayudarnos y nos está ayudando la teoría política feminista a reinterpretar el significado de la ciudadanía plena de las mujeres? No solo en la teoría, sino como tú bien has estudiado en tus estudios sobre ciudadanía, en esa praxis, ¿no? En la cotidianidad también.
Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Irune, muchas gracias, Casa América, y buenas tardes desde Madrid, desde un Madrid nevado, congelado, en una situación inusual. Bueno, Irune, como bien dices, la ciudadanía de las mujeres es un tema complejo e inacabado, ¿no? Todavía inacabado, y por eso estamos aquí. Yo hago referencia siempre a esta frase de Hannah Arendt, que es el derecho a tener derechos. Es decir, las mujeres hemos hecho un largo camino, ¿no? Y seguimos en él, de conquista y de demanda de derechos. Como sabemos, cuando hablamos de ciudadanía, la obra de referencia es la de Thomas Marshall, que distingue entre una ciudadanía civil, ciudadanía política y ciudadanía social. Bueno, también son muchas las críticas feministas a Marshall, y gran parte del debate en ciudadanía en los años 90 se enfocaron a decir que esa evolución que presenta Marshall, primero es la ciudadanía civil, luego se conquista la ciudadanía política y por último, con el estado de bienestar, la ciudadanía social. En el caso de las mujeres no ha sido así, no ha sido una evolución lineal, ha tenido saltos, y lo que nos encontramos es cómo incluso se han ido, como diríamos, fusionando esas tres ciudadanías, de tal manera que seguimos hablando de la conquista, de demandas, de derechos civiles, por ejemplo, derechos de autonomía al propio cuerpo, estarían los derechos sexuales y reproductivos. Estamos hablando todavía de los derechos políticos y la paridad. Está ahí el clarísimo ejemplo del que vamos a hablar en profundidad esta tarde. Y la ciudadanía social, una ciudadanía social que se adquiere precisamente a través del trabajo productivo, no del trabajo reproductivo, ¿no? Lo que sitúa a las mujeres siempre en una situación de desventaja frente a esa ciudadanía social. Yo creo que cuando hablamos de ciudadanía en relación con la teoría feminista y lo que ha aportado, creo que ha hecho aportes fundamentales. Una, la crítica al androcentrismo, obvia en muchísimas áreas de la teoría feminista, pero también ha puesto el acento en que en la distinción esfera pública, esfera privada, que atraviesa toda la ciudadanía, y hay ese reclamo de las feministas de los años 60, lo personal es político, ¿no? Y, por otro lado, en la noción de que el sujeto ciudadana, no es ese sujeto independiente, aislado, abstracto, desencarnado del que nos habla la teoría liberal, el liberalismo clásico, sino que es un sujeto vulnerable, una vulnerabilidad ontológica, podríamos decir, y interdependiente. Y yo creo que estas dos últimas claves, interdependencia y vulnerabilidad, han salido tan claramente a la luz ahora durante la pandemia, que nos debería hacer reflexionar, ¿no?, a todos y a todas acerca de qué queremos como ciudadanos y qué queremos como ciudadanas. La ciudadanía social, sin duda, ahí juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque la ciudadanía social lo que provee son oportunidades para llevar una vida digna. Es decir, por ejemplo, la ciudadanía política es más el resultado, ¿no?, el resultado final. Pero ese camino final de una ciudadanía política o de una paridad, si hablamos en términos del debate de esta tarde, necesita previamente transitar el camino de la ciudadanía social. Sin una redistribución no hay reconocimiento y no hay participación. Y yo creo que eso en América Latina ha quedado muy claro, y me imagino que será uno de los puntos de los que seguiremos hablando, ¿no? Sí, y precisamente la realidad de las mujeres latinoamericanas es una realidad, bueno, si atendemos justamente a las consecuencias de la COVID, muy compleja, y que de nuevo se ha visto justamente esa vulnerabilidad. Y Claro. una de las personas que yo tenía de referencia en los estudios de ciudadanía de las mujeres latinoamericanas es Line. Line, ¿en qué momento estamos en la construcción de la ciudadanía de las mujeres en América Latina? Una cuestión previa que yo quería decir tiene dos dimensiones. Una, que Marshall hizo aquel genial, en 1950 publicaron ahí en su librito con Baltimore, después de conferencias y todo eso, esta
cuestión que él estudió en un país, para su sociedad, y allí se dio primero social, después política, y etcétera. O sea, no es que él hizo ley general. Lo que pasa es que como pasamos a usar lo suyo, empezamos a retarle a Marshall porque no nos dio todo lo del mundo, pero él estudió un proceso específico y eso para mí siempre es muy útil. Igual que esto que trajo Cristina de Arendt, que es el derecho a tener derechos, que es lo que hoy entendemos como derechos humanos. O sea, hoy entendemos que todos los seres humanos tienen derecho a tener derechos. Entonces, este debate es muy activo y yo creo que además con esto de la ciudadanía plena y restringida, igual, yo tomo ciudadanía plena partiendo de Parsons, que él tomó para las luchas del movimiento negro norteamericano, y él decía, es cuando ser parte de una subcomunidad no tiene ningún problema con ser parte de la comunidad como tal, completa, es decir, de donde se otorgan los derechos o se los conquista. Y esto para mí es muy importante porque es la dimensión que más toman mis alumnos, la ciudad, dónde están las restricciones. Y eso varía mucho. Eso varía según cuál fue el proceso de ciudadanía y los logros que se tuvieron. Y eso se vincula con el Estado, porque el Estado también es parte de pactos y procesos muy distintos. El federalismo alemán es el trato que hicieron entre los señores feudales y los liberales en ascenso, ¿no? Y entonces queda un poder dividido de tal manera. Y esto tiene sus procesos muy concretos y muy grandes y nunca antes en la historia habíamos tenido tantos derechos. Pero en América Latina es muy interesante. Yo tomé mucho, me gusta mucho un congreso que hubo en Buenos Aires en 1910, que se consideraba Congreso Internacional Femenino, que sus actas son fantásticas verdaderamente, y allí ya se pensaba en términos de continuar reuniéndose para debatir temas de derechos de las mujeres, de su lugar en la sociedad, de su lugar en todos los lugares. Entonces, esto hace, y pensaban además que se reunirían un tiempo después en Santiago de Chile. No se llevó a cabo porque había una estabilidad terrible en la región en ese momento. Pero eso se recuperó después en algo que sirvió mucho para todas las cuestiones de las mujeres, que son los encuentros feministas de América Latina y el Caribe. Que entonces se pasa a esta especie de creación colectiva que tenemos. Esa creación colectiva que es que alguien dice algo, por ejemplo, la paridad en Europa nos llega con listas cremalleras, y en Bolivia trabajan y dicen, no, acá con esto no vamos a tener 50% y agregan la paridad horizontal. Es decir, que los encabezamientos de lista, el 50% de cada organización política tenía que ser de 50% de hombres y 50% de mujeres. Y entonces, esto va variando y vamos como aportando y no tenemos problema en usar cosas que decidieron en otros lugares, así como dejar de lado también a veces porque se piensa esto no va a pasar. Y bueno, eso es muy importante para nosotras y también, mira, estamos en un momento constitucional otra vez ahora. Pero tuvimos las constituciones de los 90, que fue la primera vez que toda la región estaba en democracia, ¿sí? Después de pasar, y yo sé que hay gente que dice, bueno, como si, por ejemplo, estaba Fujimori, claro, pero ya eran gobiernos electos y tomamos el mínimo. Allí hay todo un nudo otra vez de las calidades de esto, pero era la primera vez que todo el continente era democrático. Entonces empieza todo este movimiento de transformación y las mujeres ahí a fin de siglo casi teníamos capacidad de
pelear derechos ampliamente, sexuales, reproductivos, etcétera, pero no aportábamos casi nada fuera del cuarto propio en el Estado para la conformación del Estado como tal. O sea, cómo organizábamos. Eso recién en este momento, cuando es el siglo XXI que nos trae la igualdad de las trabajadoras del servicio doméstico y la paridad. Muy bien, justamente, Line, vamos a hablar también de todos esos avances que ha habido, ¿no?, en el ámbito normativo y de políticas públicas. Y yo quiero retomar después este interesante debate que habéis iniciado las dos, Cristina y tú, sobre cómo garantizar esas condiciones, oportunidades y derechos efectivos. Lo vamos a dejar un poco para más adelante para retomar el tema del rol de los estados. Pero me gustaría hablar ahora para los que nos están escuchando sobre centrarnos en ciudadanía política. En estos avances tan importantes que ha habido en España, desde luego, desde 2007, y en América Latina, con el desarrollo extraordinario normativo que ha habido hacia las cuotas y la paridad. La política de la presencia de las mujeres ha traído muchas más mujeres a cargos públicos y a cargos políticos. ¿Qué ha pasado con esa presencia? Quería que nos hablaras, Beatriz, sobre esto. Tú has escrito muchísimo y has actualizado mucho todos los datos últimamente y toda la situación de las mujeres en el ámbito de la política. Háblanos de ese recorrido que ha hecho América Latina desde Argentina en 1991 hasta la actualidad con la paridad, como decía ya, nos anunciaba ya Line, la paridad no solo vertical sino horizontal. Muchas gracias, Irune, muchas gracias a Casa de América y poder tener esta oportunidad de compartir con estas ponentes de lujo. Efectivamente, contar la historia de América Latina es hablar del impacto de las normas, pero no quisiera que nos quedáramos con la idea de que las leyes son automáticas. Esto es un proceso acumulativo de aprendizaje impulsado por un entramado muy potente de mujeres feministas, de mujeres políticas con conciencia de género, que han ido trabajando para que estas leyes, primero las cuotas, que fueron la estrategia central que se utilizó en la región, y luego la paridad a partir de países como Ecuador y Bolivia, pudiera ser impulsada. En ese sentido, en este momento tenemos 3 escenarios que están conviviendo en la región. Tenemos 2 países que no tienen ninguna medida de acción afirmativa ni de paridad, tenemos 6 países que tienen cuotas y tenemos 10 países que tienen aprobada la paridad político-electoral, pero también con algunos matices en este sentido. No todas las normas son iguales, hay normas que tienen mejores diseños. Este proceso de aprendizaje ha ido enseñándonos que tenemos que dotar de fuerza a estas normas para que realmente se cumplan. En ese sentido se ha aprendido que tienen que haber sanciones fuertes como la no inscripción de las listas, que se necesita una ubicación alternada de hombres y mujeres, que tenemos que restringir las excepciones que muchas veces están en las normas y por las cuales los partidos tienen vías de escape para no cumplir, ¿no? En ese sentido, dependiendo de cuán fuerte o cuán débil sea el diseño, vamos a tener un mejor resultado. También hay factores relacionados con el sistema electoral, pero creo que en todo caso, respecto de la paridad, lo que tenemos en este momento es que hay varios impactos que quisiera destacar. El primero es un impacto cuantitativo en el acceso, es decir, los países que han cumplido estos requisitos de buen diseño y compatibilidad con el sistema electoral, lo que tienen es niveles inéditos de representación de mujeres en espacios como el legislativo, por ejemplo, para centrarnos en este ejemplo. Si vemos los datos de Unión Interparlamentaria, de los 20 países con mayor representación de mujeres, 5 países son latinoamericanos y Bolivia está encabezando con 53%. El acceso es digamos, una batalla en la que estamos avanzando, pero no deberíamos limitarnos al acceso porque es un primer peldaño, es decir, todavía incluso en el legislativo hay espacios que están muy masculinizados, pese a que las mujeres están llegando en mayor medida. Un segundo impacto, diría yo, es el tema de que este concepto se está expandiendo y está sirviendo también para cualificar a la propia democracia. América Latina ha construido conceptualmente el tema de la democracia paritaria y ese es su horizonte político. Hacia ello avanza
la región, ¿no? Obviamente en diferentes velocidades, con diferentes ritmos, y en ese sentido eso también es un avance bastante importante, y creo que el ejemplo paradigmático en este sentido es México, porque México no solo se limita a la paridad político-electoral, sino que ha hecho reformas para ampliar la paridad hacia todos los niveles de gobierno y todos los poderes del Estado. O sea, hay resistencias en México respecto a determinados cargos, pero está avanzando. Y también algo que mencionó Line muy importante, un momento constituyente que quizá también está reflejado en Chile, con esa constituyente paritaria, ¿no? De hombres y mujeres. Por primera vez, hombres y mujeres en equilibrio de condiciones van a redactar una constitución. Un tercer impacto que yo quisiera también mencionar, que ya lo hemos visto con las cuotas, pero quizás en mayor medida con la paridad, es el hecho que a medida que llegan mujeres con conciencia de género, con conciencia de las desigualdades, la agenda se va permeando respecto de los temas de las mujeres. O sea, digamos, es importante el acceso, sí, pero también es importante que la agenda de las mujeres llegue a los espacios de deliberación y los espacios de decisión, y lo estamos observando en algunos países. La otra cara de la moneda, lamentablemente, es que también hay movimientos de resistencia, ¿no? Y esto lo estamos viendo con todo el tema de la violencia política, la violencia de género en el ámbito político, que a medida que más mujeres han entrado en espacios de poder, hemos podido observar esta serie de reacciones, discriminaciones, que están expresadas en agresiones, en amenazas, en descalificaciones, en negación incluso de recursos, ¿no? Para el ejercicio de sus cargos o para sus candidaturas. Se llega a la violencia física, incluso en algunos países se ha llegado al feminicidio, ¿no? Entonces, esas es, digamos, las sombras que también se pueden ver en la región respecto de este acceso, y lo dejo ahí porque sé que vamos a seguir conversando sobre estos temas. No, muchísimas gracias. Has avanzado ya algunos de los temas, pero fundamentales para situar en toda su complejidad, ¿no? Los avances normativos, viendo bien las resistencias, pero también los impactos, como dices, en la agenda política, que finalmente es el objetivo también, ¿no? De transformación que tiene el propio feminismo. Y es verdad que, efectivamente, el debate hacia la paridad está muy extendido, más allá incluso de las propias legislaciones que han logrado ser adoptadas, ¿no? Yo diría que es un debate que está establecido en toda la región. Y lo interesante que también has estudiado, Line, es los actores que han promovido este proceso. Desde luego, las redes de mujeres en primer lugar. Pero yo encontré ya un papel hace tiempo tuyo, de 2004, en el que hablabas de multitud de actores. Y me gustaría hablar ahora, si nos pudieras hablar del rol que han tenido y tienen y pueden tener los tribunales electorales. La justicia electoral en América Latina es muy distinta a la que hay en España, ¿no? Los tribunales electorales pueden hacer avanzar o todo lo contrario, los procesos. Pero en América Latina, respecto a la paridad, ha habido casos bastante paradigmáticos. El de Costa Rica, con la paridad horizontal, también las Juanitas en México, en fin, tú conoces el tema. ¿Cómo ves tú el rol y qué son estos roles, estos tribunales electorales? ¿Son aliados de las mujeres, de los movimientos de mujeres? Bueno, antes, sobre todo pensando ahora en el caso norteamericano, yo estuve pensando mucho en esa construcción muy consciente y difícil que hicimos en América Latina de tener tribunales electorales independientes, capaces de administrar procesos. Y hay diferentes modelos. Y no todos son tribunales en realidad. O sea, una parte, porque no voy a entrar, pero creo que un tema central para tener Estado de Derecho, que es clave para que se cumpla todo lo que vamos conquistando, es que exista Estado de Derecho, y ahí los tribunales de justicia son fundamentales. Pero el modelo en algunos países es tener dividido, es decir, una instancia, como en el caso de México, por ejemplo, pero son muchos los países que tienen una instancia, Perú también, ¿no? OMPE y claro, el tribunal, etcétera, el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ese es un modelo. Y el otro modelo es un organismo que lo hace todo. Bueno, y en el caso argentino, todavía el Ministerio del Interior es el que organiza las elecciones, pero sí hay ya juzgados electorales. Entonces, son distintos modelos, y también fue muy diferente el aporte para la paridad y para los avances de las mujeres. En el caso de Honduras, aquella mala reglamentación que por suerte
ya se sacó de que eran 5 cargos, pero obligatoria la alternancia desde el número 3, por ejemplo. Entonces, claro que no ibas a tener resultado de paridad. Y eso fue un tema del organismo electoral. De la misma manera que el Instituto Nacional Electoral de México plantea directamente que si dice la ley que es para todos los cargos electivos, no tienen por qué quedar excluidas las gobernaciones, ¿no? Entonces, es así. Y en el caso de Costa Rica, fue muy interesante porque es un órgano directamente, ellos tienen un órgano que organiza y también juzga, que es el Tribunal Electoral, que en realidad es muy bueno, pero como no tenían incluida la paridad horizontal en el encabezamiento de listas, el Tribunal Electoral dijo, no, no se puede, nosotros no podemos incluir lo que no está en la ley. Y fueron al Constitucional las mujeres, a la Sala Constitucional de la Corte Suprema, ¿no? Del Tribunal. Y allí es cuando se dice, fue el Constitucional que dice, ah, bueno, si el mecanismo no sirve para cumplir el objetivo, entonces hay que cambiar el mecanismo, hay que modificarlo. Y en base a eso se modificó. ¿Sí? Entonces las experiencias nos llevan a distintos momentos. Y yo creo que hay una ventaja más de América Latina que a mí me encanta. Tenemos estas asociaciones de organismos electorales. Tenemos UNIORE, ¿verdad? La Unión de Organismos Electorales de la Región, una muy buena secretaría de CAPEL, del IDH, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y esto es una curiosidad porque en realidad se une mucho con derechos humanos los derechos políticos. Es una riqueza, yo creo, de la región. Y ahora tenemos una, AMEA se llama, la Asociación de Magistradas Electorales. Y es una escuela formidable. Yo creo que se está llevando a un trabajo fantástico. Acá en el Paraguay, una de las principales escuelas de formación política lleva adelante el Tribunal Electoral, sí, de formación política de mujeres, digo. Entonces, de mujeres candidatas, etcétera. Entonces, tenemos una diversidad muy grande, pero no siempre son aliados, pero allí donde lo son, juegan un rol fundamental. Exactamente, exactamente. Muy interesante. Ahora bien, bueno, no vamos a entrar en la definición de la paridad, expresión de la democracia, principio de igualdad sustantiva en la política, pero lo que es muy interesante, y aquí quería tu opinión, Cristina, como española, europea, es que la paridad en América Latina surge después de que esto que han explicado las dos, Line y Bea, de todo este conjunto de trabas y de acumulación de aprendizajes, y se establece, después de tantos, incluso fue América Latina la pionera con la primera ley de cupos de Argentina en el mundo, etcétera, pero aprendieron que no bastaba con cuotas y hacía falta paridad, pero paridad establecida con un rígido rango de 50-50, 50% para hombres, 50% para mujeres. Mientras que en España se establece el 40-60, siguiendo también lo que la Comisión Europea ha establecido. ¿Es suficiente el 40-60? ¿Por qué en América Latina? ¿Por qué España? ¿Cómo explicamos esa diferencia? Bueno, situaciones estratégicas, situaciones regionales. Claro, en España, en Europa, hablamos de presencia equilibrada, ¿no? Que es un término en el que, bueno, caben muchas cosas, ¿no? Buenas, pero también muchas malas, ¿no? Asegurar el 50% sin duda es mucho más estricto y requiere un control, creo, mucho más riguroso y una puesta en marcha mucho más rigurosa. Claro, como sabemos, también el tema de las cuotas, en primer lugar, pues tuvo un papel muy importante, ¿no?, en el desarrollo en España y en Europa. Yo creo que en parte eso explica también esas diferencias, ¿no?, de estrategia. Pero sobre todo yo lo que querría resaltar es qué significa 50-50, qué significa presencia equilibrada 40-60. Significa, como ha dicho la politóloga Anne Phillips, una política de la presencia. Es decir,
una política simbólica muy importante y significa poner en el espacio de por sí de la deliberación, ¿no? Las experiencias de las mujeres. Entonces, lo que pone sobre la mesa la democracia paritaria es que el quién, el cómo y el qué de la política es relevante. Y es una ampliación de la democracia deliberativa. Es decir, cuando hablamos de paridad, no estamos hablando simplemente de cifras. Eso es lo que quisiera trasladar a las personas que nos están escuchando. Es más, es profundizar la democracia. No puede haber democracia sin mujeres, no puede haber democracia sin deliberación, ¿no? Y entonces, en esas cifras, y quizás también esto pues, pueda ir por ahí, una posible respuesta, ¿por qué la diferencia 50-50, 40-60 en Europa? Tendríamos que hablar también y analizar cuáles son los obstáculos que encuentran las mujeres una vez que están dentro, una vez que han llegado. Nos encontramos, por ejemplo, con la división sexual del trabajo en la asignación de las carteras ministeriales. Los ministerios duros, economía, finanzas, para los varones y otros ministerios blandos, considerados así, para las mujeres. Tendríamos que ver también qué pasa con la carrera de las mujeres una vez que dejan la política. Puertas giratorias para ellos, qué pasa con ellas, cómo continúan su carrera política y dentro de ese espacio de deliberación, claro, que tiene unas normas de género, porque el espacio público no es neutro desde el punto de vista de género, nos encontramos también con lo que podríamos llamar, por parte de las mujeres, pues actuaciones adaptativas a las normas de género, ¿no? Por eso también desde el feminismo se ha insistido, está muy bien que las mujeres estén dentro de los parlamentos o de las judicaturas, pero además hace falta mujeres feministas, mujeres que tengan una agenda clara para la promoción de los derechos de las mujeres, porque si no esas actuaciones adaptativas, ¿no? Hacen que se mimeticen con el conjunto de un espacio que, insisto, no es neutro desde el punto de vista del género. Por lo tanto, democracia paritaria es la propia democracia deliberativa, ¿no? Y una profundización de la misma gramática de la política, es lo que plantea la paridad en este sentido. Totalmente. Y justamente quería empezar a hablar de eso, de esas resistencias que ya has avanzado tú, ¿no? Porque es verdad que Beatriz nos ha descrito y Line un escenario de avance, sobre todo en América Latina, hacia la democracia paritaria como horizonte, pero efectivamente ni es igual, hay muchas brechas en el ámbito local, en el ámbito subestatal, en distintos poderes del Estado, y el Estado no es solo un poder, como bien ha dicho Line, no solamente legislativo, pero además hay resistencias muy notables. Desde luego, los déficits que están en todo lo que es el sistema subestatal, ¿no? Los liderazgos de las mujeres no llegan ahí. La pirámide de la justicia, pues las mujeres no llegan a la cúspide, como ya lo decía Cristina. Muy pocas magistradas. Hemos visto recientemente una batalla enorme en Argentina precisamente por la única mujer que podía optar a ese puesto, ¿no? De magistrada electoral. Y tenemos también los límites que plantea la paridad vertical, ¿no? Tener el mismo número de mujeres, un equilibrio de presencia, pero en un rango de uno, no es lo mismo que la paridad horizontal, ¿no? En los liderazgos, en los encabezamientos. ¿Cómo os explicáis esto, ambas, Beatriz y Line? Vale, Beatriz. Bueno, yo creo que efectivamente, en primer lugar, ha habido poderes que han estado más invisibilizados, ¿no? En el caso del poder judicial o el poder electoral, yo pongo como ejemplo, ¿no? No solamente invisibilizados en el análisis de su estructura masculina, sino quiero poner como ejemplo el caso peruano. Este año, por primera vez en toda la historia republicana de nuestro país,
ha podido acceder al cargo de presidenta de la Corte Suprema una mujer. Estamos hablando de casi 200 años de exclusión, a pesar de que en la base, según estudios que se están realizando, la judicatura, ¿no?, en la base de este poder está más o menos 50-50%, o las abogadas y abogados egresados son 50-50%, ¿no? En ese sentido, esto también tiene que ver con las propias reglas que se utilizan, por ejemplo, para la designación, en el caso del poder, los poderes electorales, cuando hay tribunales electorales, que son ciegas a las diferencias de género. En algunos casos son nombrados por el Congreso, en otros casos incluso designados por partidos políticos, y en esas reglas no hay ninguna norma que diga que las mujeres también deben incorporarse y que debe haber un equilibrio. Por lo tanto, este es un desafío pendiente, el de otros poderes. Y en el nivel local, ahí y es un tema que también vamos a tocar, yo considero que hay, a medida que avanzamos, hay cotos de resistencia de los partidos políticos, porque en el nivel local, la subrepresentación en América Latina está particularmente en las alcaldías. Y tenemos evidencia que esto no tiene que ver con que las mujeres no sean elegidas en cargos de alcaldía, sino que las mujeres no son postuladas por las organizaciones políticas en estos cargos. Estos cargos, en la mayoría de países, no hay ninguna medida de acción afirmativa, no hay medidas paritarias legales, por lo tanto, está sujeto a la voluntad de los partidos y a los propios sesgos que tienen estos líderes respecto de los liderazgos de las mujeres, ¿no? Y en ese sentido es todavía un ámbito en el cual tenemos que avanzar expandiendo esta necesidad de reparto de poder, del equilibrio en todas las posiciones, porque aunque hemos avanzado mucho en un poder o en determinados ámbitos, estamos todavía rezagados en otros. Sí, totalmente. Perdona, estaba escuchando. Y Line, si nos puedes avanzar sobre todo con el tema de los partidos políticos también. ¿Cómo se puede transformar todo esto si los partidos políticos no hacen su propia transformación? Pero voy a decir un tema de democracia antes. Resulta que, pensando en lo local, que justamente el único país, porque nosotros creo que tenemos problemas con los ejecutivos, con los poderes ejecutivos, con todo lo que son cargos como unipersonales. Por eso lo de las gobernaciones fue la atención en México, por eso tenemos problemas para la presidencia de la República, que en un momento decía, tenemos 5 presidentas, pero no se sostuvo así. Y también en las alcaldías. Entonces, nuestro problema central ahora es para estos cargos de elección unipersonal. Eso creo que tenemos que tener muy presente. La segunda cosa que me parece clave es la voz pública de las mujeres. ¿Qué voz traemos? Esto que están diciendo mucho, bueno, listo, si es descriptiva y sustantiva. Entonces, yo creo que el tema así es como Mary Beard lo recoge, ¿no? ¿Hasta dónde llevamos efectivamente una voz pública de las mujeres y cómo transmitimos esto, cómo se amplía? Porque allí tenemos muchas tensiones, porque las mujeres somos la mitad de la humanidad y de los países, y claro que no pensamos igual ni tenemos por qué. Y después hay una cosa que el otro día dijo Daniel Sobato en un debate que me gustó, dijo, las mujeres no acceden a la cocina política. Imagínense, es genial porque cuando nos dicen ustedes a la cocina, usualmente resulta que no llegamos al lugar donde se cuecen los acuerdos, las cosas, las ideas, sino muchas veces, a pesar del cargo, quedamos en la superficie, en el hall, en la entrada, no estamos en la cocina política. Entonces, sí es importante eso, y yo creo que eso se va transformando. El otro día estuve procurando unir los diferentes momentos con avances. Por ejemplo, con la paridad en Bolivia, y allí ellos levantaron el tema de la violencia política, la violencia en los espacios políticos hacia las mujeres, que no existían antes, que no es que no existía la violencia, no salía a flote, no se relevaba. O sea, nosotros tenemos que recabar en algún momento cómo era realmente la situación. No es que ahora, por la paridad, aumentó la violencia. También, porque claro, la violencia es una forma de sacar a posibles actores no deseados así. Pero a mí me parece que estamos en una situación interesante, porque hay países donde se entendió mejor culturalmente la paridad que las cuotas.
O sea, se entendió mejor que de un lugar tengan que ir un hombre y una mujer que se haga un procedimiento para acelerar la igualdad de facto. Ahora, Irune, con los partidos, no los partidos solamente, las organizaciones políticas, porque justamente hice para el Tratado de Derecho Electoral comparado, la comparación, y la verdad es que son pocos los países que solo tienen partidos políticos para la representación. Y lo que es común es que nuestra presencia allí tampoco cambió demasiado hasta ahora las reglas. Es como con el Estado, que recién ahora estamos en condiciones de proponer a lo mejor estructuras diferentes, saber qué es lo que puede ser mejor efectivamente. Y con los partidos políticos, con las organizaciones políticas, tenemos un tema grande porque seguro que van a cambiar, seguro que se van a transformar, pero no hemos visto todavía esa transformación. Yo fui parte de una iniciativa, pero no es que no haya habido estas iniciativas, pero no necesariamente se conquista poder político. ¿Sí? Entonces, conquistan desde otras reglas. Estoy muy de acuerdo, y sobre todo en los partidos políticos otro de los problemas que también creo que sucede es que la mayoría de los actores, Naciones Unidas desde luego por problemas de neutralidad y muchos otros organismos, no trabajan con partidos políticos, con lo cual también es un actor que queda fuera, ¿no?, del ámbito de la incidencia, ¿no?, para no, digamos, perjudicar el tema de las ideologías o, en fin, digamos, la discusión ideológica, quería decir. Pero volviendo al tema del fenómeno tan preocupante del acoso y la violencia política, desde luego en América Latina lo es muy preocupante. Y volviendo a Anne Phillips, que tú mencionabas, Cristina, ¿no?, resulta que por fin la política de la presencia se va imponiendo y entonces yo sí creo que se está extinguiendo el fenómeno del acoso y la violencia política hacia las mujeres. Y yo quería ligar esto con todo tu conocimiento sobre, ¿no?, el concepto del mal de Hannah Arendt. Y quería ver contigo, no sé, creo que es ir demasiado, pero desde luego al menos rescatar ese concepto de ponerse en lugar del otro, ¿no? Y ese juicio crítico que tiene que tener cada uno. ¿Tú crees que los hombres políticos se ponen en el lugar de las mujeres políticas, de su realidad, y que hay posibilidad de que realmente, sin prejuicios, se pueda entender lo que es el principio de igualdad en la política? Bueno, es una pregunta muy interesante la que haces, ¿no? Ojalá fuese así, Irune, ojalá, o sea, porque vamos a ver si la clase política es la que defiende el bien común. Pensemos en un marco republicanismo cívico, ¿no?, el bien común, indudablemente deberían de estar en contra de la violencia, ¿no?, como parte de esa injusticia estructural, ¿no? Porque lo que yo creo es que la violencia contra las mujeres políticas no es una violencia distinta o separada de las mujeres que sufren de las violencias que sufre cualquier mujer en su vida cotidiana. Es decir, la idea del continuum de la violencia yo creo que es aquí muy aplicable. No hay una separación de una violencia entre las partes de la pareja, la violencia en el espacio público, la violencia en el espacio privado. Todas responden a esa violencia estructural y sobre todo a una violencia simbólica que vemos mucho contra las mujeres políticas y contra las líderes políticas en todos los países. ¿No? Vemos artículos de periódicos que nada más que se centran en comentar el vestuario, el peinado de las políticas, cosa que no hacen con ellos, ¿no? Hasta la ridiculización, la humillación, la burla, todo eso es violencia simbólica. Y además, en el caso de las mujeres, esa violencia simbólica tiene un fuerte componente de violencia sexualizada. Pensemos cuando las mujeres llegan al poder,
y los insultos que ha recibido una Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no? Y lo relataba en estos días, el miedo que ella tenía que la encontraran los asaltantes del Congreso, encontrárselos por el pasillo. Y no era solamente un miedo a una agresión física, era algo más, ¿no? Esa violencia sexualizada siempre está detrás como un telón de fondo, y desde luego en esa violencia simbólica. Y luego la violencia física, ¿no? El caso, pues bueno, de la violencia de Mireille Franco o de Berta Cáceres, ¿no? Desgraciadamente. Es decir, o se las insulta con el insulto patriarcal, siempre son unas putas, o bien son unas madres. El otro modelo es la madre. Merkel. Merkel en Alemania es Mutti. La madre Merkel, que es la madre proveedora de bienestar a todos los ciudadanos. Es decir, yo creo que es un caso también de esa violencia simbólica, aunque hay ya otras mujeres jóvenes que, bueno, creo que de alguna manera pues no están ya en ese marco, ¿no? De violencia. Puede ser una Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, por ejemplo. Es decir, creo que también tendríamos que ver modelos contrahegemónicos, ¿no? que está pasando en otros países. Y sobre todo lo que más me preocupa, claro, de esa violencia estructural y simbólica y física, en el peor de los casos, contra las mujeres políticas, es la impunidad, ¿no? La impunidad con la que sigue. Yo sí que creo, devolviéndote una respuesta a lo que preguntabas acerca de, bueno, Hannah Arendt habla de la banalidad del mal, ¿no? Esos podríamos hacer pequeños pasos para el aniquilamiento, ¿no? Para el daño. Bueno, pues ese mal banal está hecho de muchas personas, de una responsabilidad no tanto individual sino colectiva, de una responsabilidad ciudadana que permite, que admite y que en muchos casos jalea también, ¿no? Esas actitudes contra las mujeres políticas. Me parece un fenómeno muy, muy preocupante. Sí, estoy de acuerdo y por eso me parece importantísimo no borrar a las mujeres, ¿verdad? Y estar constantemente hablando de los derechos de las mujeres, justamente en este momento. Y hablando de nombrar las cosas, yo quería recuperar esa cita de George Steiner de lo que no se nombra no existe, ¿no? Y el feminismo ha hecho tanto, ¿no? Por nombrar cosas, por nombrar conceptos, crearlos, darles forma y visibilizarlos. Y uno de estos es la democracia paritaria, ¿no? Que estamos hablando desde el 92 y cómo ha viajado también de Europa a América Latina, etc. Ahora, personalmente veo, dentro de esto que se ha avanzado tanto de la democracia paritaria, que sigue siendo el horizonte del que hablamos, yo veo dos fenómenos de los que quisiera hablar con vosotros, ¿no? Uno, ya lo habéis avanzado en cierto modo, ¿no? Se mantiene ese patriarcado. Pero en América Latina tiene un efecto, digamos, se concreta, digamos, en un fenómeno muy, muy nocivo, que es este gran movimiento anti-ideología de género. ¿Cómo se explica el avance? ¿Qué peligros veis? Beatriz. Sí, bueno, en primer lugar, no creo que sea un fenómeno solo de América Latina, lo veo también en Europa, ¿no? Yo creo que es un fenómeno global. Si hablamos de América Latina, yo diría que la región tiene todavía rasgos muy conservadores en determinados sectores de la población. Hay también una naturalización de las desigualdades, que de alguna manera es un campo fértil para este tipo de movimientos, ¿no? Y son movimientos que yo diría también apelan al miedo, al cambio que tienen estos sectores muy conservadores, para los cuales un status quo tradicional, patriarcal, es lo normal y debe seguir siendo lo normal. Por lo tanto, la diferencia les genera miedo y estos miedos son activados por movimientos que están articulados, que tienen mensajes comunes, estrategias comunes, que desinforman incluso, ¿no? Porque hemos visto cómo se han desdibujado ciertos conceptos clave, como por ejemplo la perspectiva de género, en el caso de América Latina, ¿no? Una herramienta que ha sido fundamental, una herramienta que no es otra cosa que una herramienta de análisis para poder ver las diferencias entre hombres y mujeres en función de los roles
construidos culturalmente, ¿no? Entonces, bajo ese término de ideología de género hay una apelación a la confusión, apelación al miedo, pero la cuestión es que son movimientos que ya están en instituciones representativas, como los partidos o los parlamentos, que ya están en los debates de políticas públicas o debates de leyes, que ya se están movilizando articuladamente a través de movilizaciones ciudadanas, que cuando aparecen cuando se plantean cambios, ¿no? Avances respecto de la igualdad. Y en ese sentido creo que hay un gran peligro y debemos estar alertas porque estos movimientos lo que están haciendo es intentar frenar mayores avances o, por otro lado, intentar desdibujar aquellos avances que ya se han logrado en la región, que son múltiples respecto de los derechos de las mujeres, pero también respecto de otros sectores con los cuales incluso actúan con mayor recalcitrancia incluso, ¿no? Y no sé, Cristina, si quieres comentar también. No, totalmente de acuerdo con lo que señala Beatriz, hay que estar muy alertas. Claro, además, no es casual que estos movimientos y que esta contraideología de género pues vengan de sectores fundamentalistas, religiosos y vengan en un momento de posverdad, ¿no? Donde da igual, o sea, es contra los hechos, se propaga y se propaga a través de redes, lo hemos visto también ahora en el Congreso en Estados Unidos, ¿no? Como grupos como QAnon, etcétera, y en el terreno de las conquistas de derechos de las mujeres, pues, por ejemplo, en el fracaso de los acuerdos de La Habana de paz en Colombia, ¿no? Como el tema de la ideología de género fue un tema importante para que la gente votara en contra porque tocaba aspectos como la familia o la educación sexual en las escuelas. Es decir, estos avances, pues los fundamentalismos religiosos, ¿no? Presentes en muchos países y, como digo, este marco de posverdad, pues lo que hacen es facilitarlo, ¿no? Y tenemos que estar muy alerta ante el retroceso de derechos, sin duda. Sí, muchas gracias. Pues el otro fenómeno que quería mencionaros es este que me gusta mucho la obra de Wendy Brown sobre el mantra neoliberal, ¿no? Y cómo ha afectado a las sociedades más allá de los procesos ideológicos. Y en particular, pues creo que ha sido y es un concepto muy nocivo, ¿no? Y todo lo que engloba para avanzar democracias paritarias, porque la realidad de las que hablábamos al principio, la realidad de las mujeres, lo que hace es que necesita de políticas públicas, de ese bien común del que hablábamos, para realmente poder equilibrar, ¿no? Volvemos a Marshall, pero en el sentido de cómo hacemos efectivos esos derechos que decías al principio, ¿no? Y esas oportunidades. Entonces, más allá de esa marea rosa, ¿no? que hubo en América Latina, que igual nos puedes explicar, en qué medida ese concepto de marea rosa, esos gobiernos que hubo mayoritariamente de izquierdas en América Latina, pudieron cambiar, no cambiaron, ¿qué significado tiene que el estado de bienestar no haya sido tan consolidado en América Latina y qué se puede hacer? Dime. Bueno, hay una cosa que es importante. Nosotras hicimos todos los cambios por tener razón nomás. O sea, analizamos, desnaturalizamos, propusimos, logramos algo y nos ponemos a monitorear lo que logramos para ver si sirve o no sirve. La verdad es que es una cosa fantástica. Y en cierta forma, mira qué cosa, nos ubicamos como lo bueno para la humanidad. ¿Sí? Y eso es claro con la Agenda 2030, ¿no? Y lo dice la CIM también, ¿no? En un documento. Entonces, es un lugar simbólicamente demasiado importante. Es bueno para el mundo, para un mundo mejor, la igualdad de las mujeres. Entonces, allí tenemos en contra muchos, por supuesto que son los movimientos neopentecostales y demás, pero es mucho más amplio. Y lo que estamos viendo hoy, y al ver en Estados Unidos, es que estamos viendo que hay mucha gente que está en contra de los avances que pudiesen haber en este momento. Un avance es la igualdad de las mujeres, que justamente es un movimiento tan diverso con actores. Mira, cuando Beijing, yo me acuerdo
que todavía pensábamos a qué mujer indígena se puede invitar. Hoy en día tenemos grandes líderes indígenas con un pensamiento decolonial que están trayendo cosas completamente distintas a las que traíamos nosotras. Y estamos tratando de entender y avanzar y comprender las cosas. Entonces, estamos en una situación compleja. Y creo que parece absurdo, pero esta pandemia nos ayudó para eso. Necesitamos Estado social para universalizar derechos. Así de simple. Y en la Argentina el neoliberalismo había cerrado el Ministerio de Salud, lo eliminó. Entonces, más claro, agua, o sea, se necesita de los servicios públicos en salud, es más que claro, pero en otras cosas también. Estamos con el debate de cuidados, estamos con todos los debates, porque se necesita justamente 8 países de América Latina se declaran Estado Social de Derecho. Y es vergonzoso el bajo nivel. Pero además de eso, tenemos que en los que no se declaran, igual hay fuera de Chile, porque la Constitución chilena de Pinochet ahí no entró lo social, pero digamos que en el resto reiteradamente se habla. Y ese Estado hay que construir. O sea, no hay forma de que se puedan universalizar derechos, pero yo en ese debate acá en Paraguay siempre les digo, pero paraíso fiscal no construye Estado social. Entonces, por supuesto que necesitamos actores y demás, pero se necesita algo para redistribuir, ¿no? No se puede hacer de otra forma, porque, claro, tenemos que avanzar. Nuestro propósito hoy es cómo hacemos para universalizar derechos, cuáles son las reformas necesarias hoy. Y yo digo, bueno, listo, no, vamos a pensar nomás que esté pensada, por ejemplo, la salud, que es obvio, para hombres, mujeres, niños, niñas, de todos lados, y junto con sistemas nacionales de cuidado, por ejemplo. O sea, cuestiones que son casi obvias y después podemos debatir cuánto más Estado, que puede ser costoso, que puede ser no sé qué, pero sí necesitamos, estamos en el momento que podemos aportar a una construcción fantástica para el conjunto de la sociedad, no es solo para las mujeres. Sí. Claro, y Mary Day, profesora de Oxford, justo estudió después de la crisis de 2008 el efecto desproporcionado que tuvo en las mujeres el reduccionismo del Estado en Europa, no digo nada en los demás países. Esto enlaza con lo primero que decías, Cristina, ¿no? Volvemos a la ciudadanía social, ¿no? Volvemos a ese concepto amplio de garantías, de derechos. Sí, lo personal es político y social. Y se ha puesto de manifiesto en la pandemia muy claramente. Sí, hay cosas que tenemos que rescatar de la pandemia. Sí, claro. La crisis del cuidado, ¿no? Creo que la pandemia ha puesto en primer plano el tema de la necesidad de que en América Latina, donde yo incluso cuestionaría, y lo conversábamos antes, la presencia de Estado, porque el mantra del liberalismo trajo ese Estado mínimo que incluso ahora en el propio Chile, que ha sido uno de los países paradigmáticos, pues se está repensando un nuevo contrato social por las insuficiencias de ese modelo, ¿no? Sí. Entonces es necesario avanzar, como lo ha dicho la CEPAL, en una economía de cuidados que sea la base también para que las mujeres tengan el tiempo necesario para el ejercicio de todos los otros derechos. Creo que ese es un núcleo central, ¿no? Si tenemos una desigualdad en el reparto del tiempo, difícilmente las mujeres van a poder desarrollarse en otros ámbitos. Pues sí, justamente esta paradoja, ¿no? Es la que hemos ido analizando y sé que vosotras también, ¿no? La paradoja de que en América Latina, justamente con esas deficiencias del Estado, ¿no? Haya avanzado el ámbito político con paridad, con discusiones de paridad, ¿no? Entonces, este es el momento de recuperar este otro principio, ¿no? El de la igualdad sustantiva y el de poder avanzar en esas condiciones y oportunidades para que la ciudadanía sea plena, ¿no? Y sea efectiva. Y hay otro cuidado más que tenemos que tener. Paridad no es igual a democracia paritaria, eso lo sabemos. Y mira, el país que tiene prácticamente paridad en los municipios, en las alcaldías, es Nicaragua. Y ahí yo pongo un signo de interrogación, si es
democracia, porque se necesita no solo para la democracia paritaria que haya la mitad de mujeres, la mitad del poder para las mujeres, sino que también que sea democracia. Y ahí no podemos permitir retrocesos, ¿sí? Y a mí me asusta mucho pensar en los Estados Unidos, y creo que las grandes ideas se realizan mediante mecanismos y tienen que ver su sistema electoral. Claro que es constitucional y todo esto, pero tienen que revisar si esta región logró construir sistemas electorales que realmente fueron fundamentales. Tiene que hacerse algo allá también, porque así nomás no puede quedar. Sí. Sí, parece que el proceso constituyente sube hacia el norte, ¿no? Deberíamos ampliarlo a toda la región y a todos los continentes, porque es el horizonte, ¿no? al que debemos aspirar. Yo creo que democracia paritaria es un concepto muy, muy, muy extraordinario, muy potente, y que bueno, pues estamos en él. Me alegro muchísimo de la conversación. Si tenéis algún comentario más, y si no, pues daros de verdad las gracias a las tres, Line, Cristina, Beatriz. Ha sido un gusto debatir con vosotras sobre estos temas, y a los oyentes, pues muchísimas gracias por estar ahí, y os convocamos ya en nombre de Casa América a la tercera sesión, que será en marzo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias. Un gusto.